Amigo lector, reciba un cordial saludo. Hoy vamos a mostrar un video de una de las partes fundamentales de este texto, que es la programación orientada a objetos. Vamos a dar unos conceptos fundamentales de la programación orientada a objetos. Desde luego, dentro del libro usted va a encontrar mucho más. Y después de este video tendremos otros dos más, donde vamos a utilizar todo lo que es el concepto de programación orientada a objetos aplicado ya a otras partes como arreglos y archivos. En los anteriores capítulos de este libro se han trabajado diferentes estructuras de control en un método principal o en métodos estáticos que son invocados desde la misma clase. En este capítulo se utilizarán las mismas estructuras pero en métodos de instancia. No son invocados desde clases sino desde objetos, aunque cumplen con las mismas definiciones de métodos presentadas en el capítulo anterior. Programar bajo el paradigma de programación orientada a objetos consiste en simular o modelar los objetos del mundo real. Una clase es una plantilla para crear objetos, como un molde para hacer galletas, construyendo una abstracción del mundo real. Las clases se nombran como sustantivos en singular, como persona, estudiante, animal. Una clase está compuesta por variables que definen la información que se desea almacenar y métodos que definen las acciones que se desean realizar. Las variables se nombran como sustantivos y los métodos como verbos en infinitivo. Un objeto es una instanciación de una clase, es decir, la materialización de la clase. Cuando se instancia un objeto, se pueden asignar datos a las variables de la clase y se pueden ejecutar los métodos. Todos los objetos instanciados desde la misma clase tienen las mismas variables y los mismos métodos disponibles. Se diferencian en los valores que asignan a las variables. Entonces ya tenemos la representación gráfica, es nombre del objeto, dos puntos, la clase a la cual pertenece, variable 1 igual valor, variable 2 ya se le lleva un valor, método 1, método 2, etc. Como tantos métodos se tengan en la. Ejemplo de una clase. Vamos a modelar la clase persona con la descripción general y las acciones que se pueden ejecutar con datos. Objeto Efraín asignado información a todos los datos de la clase. Entonces tenemos ejemplo, clase y objeto. La clase es persona. Tiene año de nacimiento como una variable de la clase, el peso de la persona y la estatura. Y como métodos tiene calcular índice de masa corporal y calcular edad. Y luego tenemos ya un objeto, ya creado de la clase persona. Efraín, que fue creado de la clase persona. El año de nacimiento ya se le asignó, que fue en 1951. Este asignamiento de los valores se hace cuando nosotros creamos los objetos. Peso 90, estatura 1,80. Y tiene que calcular índice de masa corporal y calcular edad, que son los dos métodos que tiene esta clase. Desde luego, desde una clase podemos crear toda la cantidad de objetos que nosotros necesitamos en el trabajo o en la aplicación que estamos desarrollando. Miremos las propiedades que tiene la programación de un objeto. De estas se definen las siguientes características. Abstracción. Es la característica más básica de la programación orientada a objetos, que permite identificar las cualidades y acciones que un objeto puede realizar
es decir, las variables y los métodos de la clase. Encapsulamiento, propiedad que tiene la clase de agrupar las características, o sea, las variables de la clase, y las acciones, o sea, los métodos relacionados con una abstracción bajo una misma unidad de programación, donde se conocen las variables y métodos, pero no se conocen sus detalles internos. Ocultamiento de la información. Permite proteger los objetos restringiendo y controlando el acceso en la clase que los define. Esto permite al programador definir exactamente cuáles variables y métodos serán visibles para otras clases. La capacidad de restringir y controlar el acceso en las clases se logra por medio de unos especificadores o modificadores de acceso que se describen más adelante. Sobrecarga. Permite a una misma clase tener varios métodos con el mismo nombre, inclusive con el mismo valor de retorno, pero con diferentes parámetros. Al ejecutarse, se identifica que se invoca uno u otro método según la cantidad y el tipo de parámetros. Esta propiedad ofrece una variación muy importante a las clases, permitiendo tener una sobrecarga de constructores. De esta manera, se puede inicializar un objeto de diferentes formas. Polimorfismo. Este concepto es aplicado a varios objetos que comparten un método con el mismo nombre. Cuando este método es invocado, depende del objeto que lo contiene. Por lo tanto, tendrá un comportamiento diferente para cada uno de los objetos. Herencia. Al igual que los hijos, heredamos características de nuestros padres. En la programación orientada a objetos podemos obtener clases hijas con el mismo contenido de su padre, permitiendo no solo la utilización de clases existentes, sino también la adición de nuevas variables y métodos a las clases existentes sin modificar el contenido original. La clase padre es llamada también superclase o clase base. La clase hija es llamada también subclase o clase heredada. Mediante la herencia, en la subclase se pueden manipular los atributos y métodos visibles de la clase padre. Reutilización del software. Es una de las propiedades más destacadas y deseadas en la programación, ya que conlleva a un ahorro de tiempo y ahorro de líneas de código. Una misma clase puede ser utilizada para crear muchos objetos, pero adicionalmente la reutilización es llevada al máximo por medio de la herencia de clases, donde la clase hija tiene a su disposición todos los miembros de la clase padre. Hablemos de los modificadores de acceso. Estos modificadores de acceso pueden ser aplicados a métodos, variables y clases. Ellos son: sin modificador. Se puede acceder al elemento desde cualquier clase que esté en la misma ubicación, o sea, dentro de la misma carpeta, donde se define la clase con la cual estamos trabajando. Público. El elemento puede ser accedido desde cualquier clase. Si es un dato miembro o una variable miembro, cualquier clase puede acceder a ese elemento o a esa variable miembro. Si es un método, cualquier clase puede invocarlo. Privado. Solo se puede acceder al elemento desde métodos miembros de la clase, donde se encuentra definido, o solo puede invocarse el método desde otro método de la misma clase. Protegido. Proporciona acceso público para las clases derivadas o heredadas. Véase también sección de herencia. Y acceso privado para el resto de las clases. Final.
La variable de este tipo es considerada constante. Un método no puede sobreescribir en una herencia de clases. Si es una clase, significa que no puede heredar. Estático. Una variable estática tiene un contenido compartido por todos los objetos instanciados de la misma clase o los objetos creados de la misma clase. Por otro lado, un método estático se puede acceder sin tener una instancia de la clase. Recuerden en el video anterior que los métodos estáticos se pueden acceder directamente con el nombre de la clase. Abstracto. Un método abstracto no se implementan, sino que solamente se definen en una clase base, para después implementar su contenido en una clase heredada. Por otro lado, de una clase abstracta no se pueden crear objetos ya que tienen al menos un método abstracto, así que tienen que ser heredadas para completar su contenido. Si una clase tiene todos sus métodos abstractos se conoce como interfaz. Creación de un objeto. De una clase se pueden crear todos los objetos que se necesiten. La creación de un objeto se hace por medio de un constructor, una función llamada constructora, el cual inicializa las variables de la clase. El constructor puede o no recibir parámetros. El constructor entonces se encarga de incluir los objetos. ¿Cómo se hace? Nombre de la clase, nombre de objeto 1, nombre de objeto 2. Nombre de la clase, nombre de objeto 1 igual nombre de la clase, otra forma. Nombre de la clase, nombre de objeto 2 igual nombre de la clase, argumentos. Entonces tenemos dos formas de hacerlas. La definición de objetos. ¿Cómo es el formato de una clase? Modificador de acceso, nombre de la clase. Modificador de acceso tipo variable 1. Modificador de acceso tipo de la variable 2. O sea, si es entero, si es real, si es carácter, ese es el tipo. Modificador de acceso, nombre de la clase, parámetro. Fin constructor. Ese es el constructor. Ese es el encargado de hacer la construcción de los objetos. Observen que ese método tiene el mismo nombre de la clase y puede o no tener parámetros. O sea, esa función constructora entonces es la encargada de hacer la construcción de los objetos y darle valores a las variables de la clase. Modificador de acceso, tipo de retorno, nombre, método 1, parámetros. Ese es un tipo de método. Fin, nombre, método 1 y los demás métodos que tengamos y fin de la clase. Métodos accesorios. Permiten consultar o modificar los atributos definidos en una clase. Estos son modificación variable, set variable, obtener variable, get variable. O sea, con el método set podemos cambiar el contenido que hay dentro de una variable. Y con el método get podemos mostrar el contenido de una variable. Miren la nota que hay. Si una clase tiene n variables, tendrá entonces 2n, 2 por n, métodos accesorios, porque son 2 métodos accesorios por cada variable. Un método set para la variable 1 y un método get para la variable 2, un método set para la variable 3, un método get para la variable 3. Y así sucesivamente por cada una de las variables de la clase. Ejemplos de clase. Enunciado. Se desea crear una clase que permita representar los datos básicos de una persona y calcular el índice de masa corporal de la persona y su edad. Desde luego, vamos a solucionar un algoritmo, el ejemplo como un algoritmo, debemos hacer el análisis. ¿Cuál es el nombre que le vamos a dar a la clase? Persona.
¿Cuáles son las variables? El año de nacimiento, el peso y la estatura. ¿Qué métodos necesitamos? El constructor. Desde luego, pueden haber más de un constructor en la misma clase. Otro método es calcular el índice de masa corporal. Otro método es calcular la edad y los métodos accesorios. Note que los métodos siempre son verbos en infinitivo. Calcular índice, calcular masa corporal, calcular edad. Y en el método principal, entonces, se instancia un objeto que invoque todos los métodos que vamos a definir dentro de la clase. Entonces tenemos clase persona, privado, entero, año, nacimiento. Privado real, peso. Privado real, estatura, que son las variables de la clase. Público, persona. Quiere decir que este es un constructor. Recordemos que el constructor tiene el mismo nombre de la clase. El mismo nombre de la clase. Pero no tiene parámetros. Pero aquí tenemos una sobrecarga de métodos. O sea, tenemos otro constructor que se llama persona. Público, persona. Recuerden que público significa que puede ser accedido desde otra clase. Público, persona, entero, AN, real, PE, real, EST. E inicializamos entonces las variables de la clase. A año de nacimiento le llamamos lo que envía aquí en AN. O sea, aquí nos llega un valor y ese valor es transferido a año de nacimiento. En PE nos llega un valor y ese valor es transferido a peso. O sea, inicializamos las variables de la clase. Entonces tenemos dos constructores. Un constructor sin parámetros y un constructor parametrizado. Público, voy a calcular índice de masa corporal. Este es un método entonces encargado de hacer esta acción. De tipo real definimos índice. Índice va a ser igual a peso sobre estructura elevado al cuadrado. Y es que escriba, el índice es lo que hay dentro de índice. Y fin, calcular índice masa corporal. Otro método. Público, voy a calcular edad. Entero, edad. Edad va a ser igual a 2013 menos año de nacimiento. Escriba, la edad es edad. Y fin del método calcular edad. Público entero, get año nacimiento. Retorne año nacimiento. O sea, cuando invoquemos este método get desde otra clase o desde el método principal, nos va a mostrar lo que hay dentro de la variable año nacimiento. Y fin, get año nacimiento. Público real, get peso, retorne peso. Entonces, a través de get, nosotros, aunque estas variables, miren, estas variables que hay aquí son privadas. Entonces, estas variables privadas, miren, privado, solamente se dejan acceder dentro de la clase, aquí dentro de la clase. Por fuera de esta clase no se dejan acceder. Pero si tenemos los métodos get y set, podemos acceder a ellas. ¿Por qué? Porque los métodos get y set van a ser públicos. Entonces tenemos público get peso, retorne peso, público real get estatura, retorne estatura. Método principal. Persona, objeto. O sea, de la clase persona, yo defino un objeto que lo llamo objeto. Podría ser de cualquier otro nombre. Y objeto igual persona y lo inicializamos con variables constantes. O sea, que inicializamos el año nacimiento en 2010. Inicializamos el peso en 13.7 e inicializamos la estatura en 90.5. Y estas son entonces las características de este objeto, que lo llamamos objeto. Entonces, la función aquí, observe que estamos llamando una de las funciones constructoras. Recordemos que tenemos dos. ¿Cuál estamos llamando? A la que tiene parámetros, porque le estamos mandando argumentos. Si invocáramos este que hay aquí, entonces no podríamos mandarle argumentos.
estamos invocando este constructor. Por lo tanto, le mandamos los datos que van a ser llevados para inicializar las variables de la clase. Escriba, el año de nacimiento es objeto.get año de nacimiento. Recuerda, ahorita les dije que get me da el contenido que tiene la variable año de nacimiento en cualquier momento. Escriba, el peso es objeto.getPeso. Escriba, la estatura es objeto.getestatura. Objeto.calcular masa corporal. Si nos vamos acá al método calcular masa corporal, vemos que es un método tipo void, por lo tanto no nos retorna nada. Y cuando invocamos este método, entonces nos va a escribir el índice de la masa corporal obtenida con estos datos. Y invocamos el método calcular edad, o sea, objeto.calcular edad. Entonces llamamos a este método. Miren que también es void. ¿Por qué? Está escribiendo la edad dentro del mismo método. Bueno, yo espero haberles dado una inicialización a lo que es la parte de programación orientada a objetos. Encontrarán todo esto mucho más amplio dentro del texto.